Muy buenas tardes. Gracias. El Perú ya eligió a su próxima presidenta, pero el debate está fuera de terminar. Detrás de las cifras económicas tenemos problemas reales: delincuencia, empleo informal y un costo de vida que cada día sigue aumentando. Las recientes elecciones dejaron al país totalmente dividido. Keiko Fujimori se impuso sobre Roberto Sánchez por un pequeño margen de porcentaje. Esto mostró la gran polaridad que tienen ambos partidos, tanto en propuestas como en soluciones que veremos a continuación. Reforzaremos el sistema de inteligencia. La inteligencia derrotó al terrorismo y ahora la volveremos a usar para derrotar la criminalidad. Pero si hablamos de resultados, surge la pregunta: ¿qué proponían realmente estos candidatos para solucionar la crisis económica? En este reportaje hablaremos sobre eso. Veremos en qué coincidían, en qué se diferencian y en qué beneficiarían realmente a los peruanos. Me voy a enfocar para recuperar el orden y para que todos progresemos. Muchas gracias. En estas elecciones no solo se eligió una presidenta, también se enfrentaron dos formas muy diferentes de entender cómo se hace la economía del país. Por un lado, Fuerza Popular plantea que el Estado debe poner menos obstáculos para que las empresas puedan invertir y generar empleo. La idea es parecida a despejar una carretera. Mientras haya menos trabas y el camino esté más libre, los negocios pueden avanzar con mayor rapidez. Queridos amigos, no van a volver a sentir este abandono del Estado. La economía crecerá, pero por supuesto con el gran equipo que tenemos en Fuerza Popular. En cambio, Juntos por el Perú considera que el problema no está en la carretera, sino en quienes llegan al destino. Según este partido, la economía ha crecido durante años, pero los beneficios se han concentrado en pocos sectores. Por eso propone que el Estado tenga un papel más activo para poder distribuir mejor estos recursos e impulsar las oportunidades para más personas. Vamos a garantizar la política de Estado que desde el año 79 ya existe: estabilidad macroeconómica. Dos caminos distintos, un mismo objetivo: mejorar la economía de los peruanos. Pero antes de hablar de soluciones, tenemos que hablar de diagnósticos. Por ejemplo, cuando vas al doctor, antes de recetarte el tratamiento, el doctor te dice qué enfermedad tienes. Con los partidos políticos y los planes de gobierno ocurre lo mismo. Antes de hablar de las soluciones que darán, tienen que dar su versión de cuáles son los problemas que están ocurriendo en la economía peruana. Por eso, vamos con el diagnóstico de cada uno. Para Fuerza Popular, el principal obstáculo para que la economía vuelva a crecer tiene dos responsables: el propio Estado y la delincuencia. Según su diagnóstico, hoy abrir un negocio o invertir en uno nuevo puede convertirse en una carrera de obstáculos. Trámites largos, permisos, papeleos y procesos que toman meses hacen que muchas personas desistan para poder empezar. Pero para el partido ese no es el único problema. También está la extorsión. Fuerza Popular sostiene que muchas pequeñas empresas, bodegas, restaurantes y comerciantes deben entregar parte de sus ganancias a bandas criminales para poder seguir trabajando. Es un dinero que, en lugar de usarse para contratar más personal, comprar mercadería o hacer crecer el negocio, termina en manos de delincuentes. En otras palabras, el partido considera que, mientras las personas tengan miedo a emprender o de abrir cada día las puertas de su negocio, será muy difícil que la economía se recupere. Para esta propuesta primero debe haber seguridad y menos trabas del Estado para que las empresas puedan crecer y generar más empleo. Aunque ambos partidos están de acuerdo en que es necesario un cambio en la economía, su punto de partida es distinto, ya que Fuerza Popular considera que es necesario atacar la delincuencia y también minimizar el exceso de trámites burocráticos. Sin embargo, Juntos por el Perú va más por las bases de la economía, considera que es necesario cambiarlas. Entender esto es importante, ya que de aquí parten las siguientes propuestas. La otra cara de la moneda la presenta Juntos por el Perú. Para este partido el principal problema no es la delincuencia ni la burocracia, sino la forma en la que funciona la economía peruana. Según su diagnóstico, el país actúa como quien vende naranjas en lugar de hacer jugo. Exportamos sobre todo materias primas, sin transformarlas en productos con mayor valor. Eso sostiene, genera grandes ganancias para unas pocas empresas, pero no crea suficiente empleo de calidad para la mayoría de peruanos. Creo que el Perú necesita una profunda
democratización de acceso a la riqueza. La gran formalización que uno dice no es un tema solo burocrático, señora. Aquí hay un régimen mercantilista. Aquí hay un régimen en los medicamentos, oligopolios, monopolios. No hay economía social de mercado. Es un régimen el más salvaje neoliberalismo de América Latina. Además, el partido afirma que el Estado ha dejado de recaudar más de 16.688 millones de soles al otorgar beneficios tributarios a grandes empresas agroexportadoras. Para entender la magnitud de esa cifra, es como si una familia dejara de cobrar parte de su sueldo y luego no tuviera dinero suficiente para pagar la luz, el agua o la educación de sus hijos. Juntos por el Perú también advierte que 3 de cada 4 trabajadores viven en la informalidad, es decir, trabajan sin contrato, sin seguro y sin la estabilidad que les permite planificar su futuro. En resumen, el partido sostiene que, aunque la economía del país puede mostrar buenas cifras, ese crecimiento no se refleja en el bolsillo de muchas familias peruanas. Ya conocemos los diagnósticos de ambos partidos, pero ¿qué opinan los motores de la economía peruana? Los políticos hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada para realmente insertar una buena educación en todos los ciudadanos. Por eso es que incluso no tenemos muchas leyes que siguen apoyando a estas personas que no tienen tanta educación o conocimiento de cómo se mueve el mundo, a ciertos políticos que no nos ayudan en nada, ¿no? Solamente a robar o a hacer obras, ¿no? Y la gente piensa que hacer obras es un gran logro, ¿no? Cuando en realidad no lo es. Esta delincuencia, ojalá, yo quisiera que ella cumpla lo que prometió. Keiko Fujimori, yo te pido como ciudadana, porque voté por ti, hagas lo que prometiste. Vete a las provincias donde más necesitan la gente, llevándoles lo que dijiste, cuadernos, zapatos, uniformes, tal es lo que prometiste. Considero que deberían apoyar mucho más a los emprendedores, ¿no? Mucho más allá de dar préstamos, considero que debe haber programas tanto como los que ya habían, pero con más beneficios, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes incubadoras, pero no hay muchas que el gobierno apoya. Hablo de startups, ¿no? Chicos emprendedores, que haya financistas que realmente apoyen sus sueños, ¿no? Y que no traten de lucrar con ideas de personas nuevas en esto y llevarse la mayoría de acciones, ¿no? En el caso de empresarios, considero que el Estado, así como hay de repente programas como Techo Propio, Mi Vivienda, ¿ok? Debería haber de repente algo similar, pero para los empresarios, ya que sabemos que los pequeños y medianos empresarios son en realidad los que mueven la economía en el país. Hasta aquí hemos visto el problema que identifica Fuerza Popular y la solución que propone. Pero un problema no es solo solucionarlo en papel, sino que surge la pregunta, ¿qué tan posible es llevarlo a cabo en la vida real? Es como cuando una familia planea hacer el segundo piso de su casa. La idea puede ser buena, pero hay que tener en cuenta el dinero que costará y el tiempo que hay que invertir en ella. Solo así podremos ver si es que es realmente posible realizar este trabajo. Con ese mismo criterio, ahora pondremos las propuestas de Fuerza Popular bajo nuestro filtro de viabilidad para saber cuáles son fáciles de cumplir, algunas más a largo plazo y cuáles por ahora, por lo menos, parecen muy difíciles de realizarse. En verde, las medidas para fortalecer a la política y acelerar los juicios rápidos para delincuentes capturados en flagrancia. En teoría, son propuestas que podrían ponerse en marcha en poco tiempo, si el gobierno consigue el respaldo del Congreso y asigne el presupuesto necesario. Es como cambiar las llantas de un auto. Si tienes las herramientas y el dinero, el trabajo puede hacerse relativamente rápido. En amarillo, la propuesta de exonerar el pago de impuestos durante 3 años a las micro y pequeñas empresas que se formalicen. La intención es que más emprendedores decidan salir de la informalidad. Es parecido cuando un gimnasio ofrece los primeros meses gratis para atraer nuevos clientes. Puede funcionar, pero mientras tanto el Estado deja de recibir parte de ese dinero y aún así debe seguir pagando hospitales, colegios, carreteras y seguridad. En rojo, la meta de que la economía vuelva a crecer al 6% anual. Es un objetivo ambicioso porque no depende únicamente de las decisiones del gobierno. También influye en la inversión privada, la economía internacional y la estabilidad del país. Es como querer llegar de Lima a Cusco con la mitad de tiempo. Por más que aceleres el carro, si hay tráfico, derrumbes o la carretera está en mal estado, no todo depende del conductor. Del mismo modo, el crecimiento económico también está condicionado por factores que ningún gobierno controla por completo. Para entender por qué Fuerza Popular pone tanto énfasis en seguridad, basta con ver el día a día de los bodegueros y comerciantes. Hoy en día no solo gastan en mercadería, sino también tienen que invertir parte de sus ganancias en alarmas, cámaras de seguridad e incluso seguridad privada. Creo que invertir en seguridad es algo que no se discute, ¿no? Es un derecho fundamental al que todos debemos tener acceso, ¿no? Y la seguridad, digamos,
involucra sí tener un nivel de inversión alto, ¿no? Pero digamos, más allá de querer poner el tema de seguridad como un pilar de campaña, ¿no? O como un pilar de estrategia, creo que lo que falta detallar en esta propuesta es cómo vamos a combatir, ¿no? O cómo vamos a lograr que sea inseguro el Perú, ¿no? Digamos, invirtiendo que en construcción de más penales, digamos, invirtiendo en lo que en el último, digamos, en el gobierno del presidente Gerí se trató de impulsar, que es tener cámaras de videovigilancia en cada uno de los buses, ¿no? Por el tema de las extorsiones. Entonces, creo que debería detallar un poco mejor cómo se va a lograr, digamos, disminuir esa inseguridad, ¿no? Y también cómo la vamos a gestionar, porque, digamos, solamente para recordar, ¿no? La principal institución que gestiona las cárceles en el Perú es el INPE, y se ha descubierto que parte del personal del INPE también está involucrado dentro de las mafias que, digamos, que te hacen sicariato, extorsión en el Perú, ¿no? O sea, son bandas criminales ya bien arraigadas en el Estado. Entonces tenemos que mejorar esa parte de gestión, y creo que la propuesta se queda muy corta en, digamos, en solamente mencionar que voy a invertir en seguridad y con eso, digamos, voy a hacer que digamos, la percepción de inseguridad disminuya, ¿no? Claro, obviamente que va a pasar, pero hay que detallar cómo se va a hacer. Por eso Fuerza Popular sostiene que recuperar la seguridad no solo significa combatir el crimen, también significa que ese dinero pueda volver a invertirse en hacer crecer el negocio, comprar más productos o generar nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, la propuesta de no cobrar impuestos a las micro y pequeñas empresas es una solución temporal, pues según expertos, solo funcionaría a corto plazo. Bueno, la intención es correcta, ¿no? Se quiere hacer que las microempresas tributen menos para que logren formalizarse, pero la verdad es que acá el problema, más que esa reducción, contratar formalmente puede significar asumir costos adicionales, hasta 59% del salario bruto, ya que se paga el seguro de salud, las pensiones, las gratificaciones, las ETS, y para una panadería o un taller pequeño eso no es solamente un trámite, ¿no? Es lo que separa quedarse entre lo informal y dar ese salto a la formalidad. Entonces, el costo fiscal de la medida tampoco se está hablando. Reducir esa de tributación cero, como lo dijiste, no se está hablando, como te digo, de dónde sale esta plata. Se entiende que Fujimori está apostando por la inversión privada como motor de crecimiento, pero este salto de crecimiento no ocurre por sí solo. Se necesita todo un entorno para que haya, ¿no? Se necesita reglas claras, depende de estabilidad y también depende de dónde, un entorno bueno para invertir, ¿no? Y si este entorno no se da, al final los microempresarios no van a invertir. Para miles de emprendedores, el mayor obstáculo no solo son los impuestos, también están los permisos, las licencias o las inspecciones y las multas que deben enfrentar para operar legalmente. Es como invitar a alguien a cruzar la puerta, pero dejar el pasillo lleno de obstáculos. Aunque pagar menos impuestos puede animar a algunos negocios a formalizarse, el camino sigue siendo complicado si los trámites continúan siendo largos y difíciles. Yo lo percibo más que todo como una excepción tributaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, no creo que, digamos, la propuesta debería ir por ese lado, sino en el caso de crear mayor o generar mayor empleos, debería enfocarse en disminuir los niveles de corrupción, ¿no? La percepción de confianza o la estabilidad política que se tiene a nivel nacional, o también, digamos, el tema de seguridad, ¿no? Que deberían ser los focos. Por eso el beneficio tributario podría ayudar a corto plazo a los emprendedores, pero no solucionaría el problema burocrático que todos enfrentan cada día. Con el proceso electoral ya concluido, el debate deja de centrarse en las promesas y empieza a centrarse en los resultados. Creo que también el problema está en cómo desarrollamos también o cómo hacemos que, digamos, cuando queremos priorizar algo, que la ciudadanía entienda de que podemos priorizar eso y que va a obtener resultados, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando se ha visto que el gobierno quiere priorizar en educación, ¿no? Luego tenemos, digamos, un anuncio el 28 de julio diciendo vamos a invertir más en educación. ¿Y qué pasa cuando empieza el año escolar? Nos damos cuenta con reportajes donde salen escuelas que no tienen techos, que no tienen carpetas, ¿no? Que los mobiliarios son muy antiguos, ¿no? Que se están cayendo, ¿no? O vamos a invertir, como dicen, en seguridad. Y luego salen reportajes, ¿no? En televisión donde las comisarías también, los techos están cayendo, los patrulleros están tirados, no tienen gasolina, ¿no? Entonces,
creo que el foco está en también cuando el gobierno decide o cuando en un plan de gobierno se quiere priorizar algo, ¿no? Mostrar a la ciudadanía qué resultados se van a obtener. En lo que propone Fuerza Popular, obviamente es indiscutible que se debe invertir, pero la pregunta es, ¿qué resultado voy a yo obtener como ciudadano si te dejo invertir en que compres los diversos ítems que tú me has mencionado? El reto para Fuerza Popular será demostrar que sus propuestas pueden convertirse en soluciones reales, que el crecimiento económico llegue a las familias y que la confianza depositada en las urnas se transforme en resultados para todos los peruanos. Porque gobernar no dependerá únicamente de la presidenta, sino también de quienes la acompañan en su gobierno. Este 28 de julio, Fuerza Popular comenzará a gobernar el Perú. Ahora muchas personas esperan que el nuevo gobierno empiece a resolver los problemas del país lo antes posible. Vamos a tener un gran equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta. Su plan económico busca que el Estado gaste el dinero con cuidado y que las empresas privadas tengan confianza para invertir y crear más trabajo. Para lograrlo, suenan nombres como Luis Carranza e Ismael Benavides, junto a otros especialistas como Marco Vinelli y Carlos Neuhaus. Ellos tendrían la tarea de hacer que la economía vuelva a crecer y de ordenar las cuentas del país. Hay una decisión que ha dado tranquilidad a muchas personas y las empresas. Julio Velarde seguirá siendo el presidente del Banco Central de Reserva. Esto significa que continuará trabajando para que los precios no suban demasiado y para que el valor del sol se mantenga estable. Pero el nuevo gobierno no la tendrá fácil. Recibirá un país con problemas muy importantes que deberá resolver cuanto antes. Sus decisiones demostrarán si los problemas de campaña pueden convertirse en resultados que realmente mejoren la vida de los peruanos. Después de revisar todas estas propuestas y desafíos que enfrenta el país, queda una cosa clara: el Perú no necesita solo promesas, necesita resultados. Bueno, mi reflexión final sería que tenemos que pensar no solamente, las propuestas se oyen muy bonitas, como comentaba, pero ¿de dónde sale la plata? Eso es el principal problema que nosotros como economistas nos preguntamos. ¿Van a reducir presupuestos de algún lugar? ¿Van a aumentar el gasto? ¿Van a aumentar el déficit fiscal? ¿Van a reducir el crecimiento? Tenemos que pensar un poco más como ciudadanos cómo es que se van a financiar estas propuestas. Porque al final lo que todos los peruanos se preguntarán no será quién ganó las elecciones, sino ¿el Perú logró avanzar? Contigo, Perú, somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la tierra, unida la selva, contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte,